Hola, sean bienvenidos a otro video más de su curso de teoría de la medida. En esta ocasión trabajaremos a la convergencia casi uniforme y veremos algunos ejemplos de cómo ver si algo es casi uniforme y recordaremos algunas cosas de la ayudantía anterior con respecto a cómo se comportan con las demás convergencias. Con lo que ya hemos visto con el profesor hasta el momento, podemos hacer varias observaciones. Vamos a empezar haciendo un cuadro de convergencias o un cuadro de conmutación que se hacen desde ¿cómo se llama? Desde cálculo 1 o en álgebra lineal, cuando veías varias definiciones que se relacionaban unas a otras. Tenemos por un lado la convergencia en LP, tenemos por otro lado la convergencia en medida. A esta le llamamos media, a veces le llamamos medida. Por otro lado tenemos a la convergencia casi donde quiera. Y por otro lado tenemos a la convergencia casi uniforme. Eso sin olvidar que también están la uniforme y otra que no es convergencia, pero es una forma de converger que nos ayudará bastante, que es la Cauchy en medida, ¿no? Tenemos ese tipo de cosas. Luego, veremos que están relacionadas unas con algunas otras, ¿no? Por ejemplo, para la convergencia en LP está relacionada directamente con la convergencia en medida, ¿no? Y realmente no hay más por hacer, ¿no? De este lado se tiene también el regreso, pero condiciones, o sea, se le piden condiciones específicas. Una de ellas era que existiera una función g en L1, así que va a pedir varias cosas para que la convergencia en medida sea convertible a convergencia en media. Luego, la convergencia casi donde quiera. Luego, siguiendo el cuadro, más bien, si quieren de este lado, vamos a ver si tenemos ahora, pero al revés, que la convergencia casi uniforme va a implicar a la convergencia en mu, ¿no? De esto de forma directa. Y de la misma forma, la convergencia en mu va a implicar convergencia casi donde quiera. Y luego, después de esto, vamos a tener también el regreso, pero igual con condiciones, ¿verdad? La convergencia casi donde quiera va a implicar la convergencia casi uniforme, pero si la medida fuera finita, ¿no? Y también va a este lado, con el mismo argumento, con la medida finita. Ya sabemos que algo en medida converge, si algo converge en medida, entonces es casi de esta forma, ¿no? Y de esta forma también tenemos que la convergencia uniforme implica una casi uniforme, ¿no? Entonces, de estas líneas se pueden seguir varias, ¿no? Por ejemplo, que de la uniforme implica casi donde quiera, ¿no? Que por ejemplo aquí no está la puntual, pero pues la puntual es la más, ¿no? De hecho el resto de análisis 3 o algunos lo hacen en análisis 2 también, básicamente es tratar de seguir llenando este cuadro con más implicaciones, ¿no? A lo mejor con no implicaciones directas, porque las rayas solas representan condiciones directas, pero así a lo mejor agregándole condiciones como que una G que pertenezca a L1
que la medida sea finita, cosas así, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en prueba, pues este cuadro se podría llenar de una forma más sencilla, ¿no? Y podríamos hasta decir como que la medida es bueno, que habría, que la casi donde quiera podría ser similar a la casa informe, cosas así, ¿no? Entonces, de eso se trata, de eso va a tratar el análisis 2, de seguir llenando estos huecos que vemos aquí, estos huecos de aquí, a lo mejor una raya más vertical así, rayas verticales de esta forma, y pues ahorita yo creo que no nos daría tiempo de seguir llenándolo, pero creo que con esto es bastante útil. De acuerdo. Sí, ¿no? Y luego, pues sí, porque con medidas de probabilidad, pues porque si la medida es finita, pues la medida de algún conjunto es igual a 1, entonces ya es finita, ¿no? Entonces, en conjuntos así se pueden ocupar, por eso es que a veces sí es algo poderoso hacerlo de esa forma. Entonces, también lo pueden ocupar ustedes para hacer sus demostraciones. Este cuadrito lo pueden llenar y ver si estás en algún lugar, ir al otro, ¿no? Vamos a ocupar el cuadro para hacer la siguiente proposición. Y de una vez también vamos a llamarle, ¿cómo se llama? Vamos a resolver un corolario del teorema de Rees-Fish, que lo llamaron como la proposición 1 de la clase 34, si muy mal no me parece. Entonces, vamos a ello. Proposición 1, pero de esta clase, ¿no? Vamos a enunciarlo y decimos sea Fn contenido en las medibles de X, sigma, mu, y es tal que Fn converge a una función f en medida. Entonces se tiene lo siguiente, entonces se tiene que existe Fnk, o sea, una subsucesión tal que Fn K converge a F casi uniformemente. ¿Y por qué bien podría ser un corolario de la proposición 1? Lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué realmente ese es un corolario de la proposición 1 de la clase 34? Por lema 1 de la clase 34, por el lema 1 de la clase 34, Fn, bueno, como Fn converge en medida a F,
Entonces Fn es de Cauchy en medida. Eso es el lema que probaron y obviamente el regreso se va a poder también con algunas así como pedías que el espacio fuera completo, para que sea de Cauchy en medida se va a pedir alguna otra cosa para que se valga el regreso, ¿no? Entonces Fn es de Cauchy en medida. Ya que es de Cauchy en medida, entonces por proposición 1, clase 34, ¿qué pasa? Que existe existe Fnk tal que Fnk converge a F uniformemente en la medida en x menos fp. Y ahora ya solo hay que ver que fp, pues que puedes encontrar los fp's, o sea que puedes encontrar un fp para cada delta, ¿no? Entonces tenemos que sea delta positiva. Entonces existe, como la medida de fp es igual a la medida de la unión desde k igual a p de los ek hasta infinito, y esto a su vez es igual a la medida de la y esto por subaditividad es menor o igual que la serie de las medidas de los ek desde k igual a p. Y recordemos quiénes son estos. ¿Quiénes son estos compadres? Son la serie de los 1 entre 2 a la k, pero no desde k igual a 0, sino que desde k igual a p. Entonces, aquí, para no hacérselas muy larga, hay que sumar los primeros k menos 1 términos y después restárselos. Se adhiere todo esto a la serie, se sabe cuánto será la serie, y en total da 1 entre 2 a la k menos 2. Da 1 entre 2 a la k menos 2. Y entonces, a esto sí ya sabemos que, por ejemplo, podemos tomar una k lo suficientemente grande para que haga que sea este número más pequeño que delta, ¿no? Así, existe K0 en los naturales tal que la medida de fp es igual a 1 entre 2 a la K0. Bueno, aquí sería más bien p a la p0 menos 2 es menor que delta. Y pues siempre que yo les dé un delta más pequeño
ustedes me podrán dar una P mucho más grande, para que a la hora de elevar un medio a la P menos 2, entonces haga que ese número sea menor que delta, ¿no? Siempre se podrá hacer eso. Y Fn, bueno, si la F grande, y Fn converge a F uniformemente en el conjunto X menos Fp. 0. Y ya, ¿no? Por lo tanto, Fn converge casi uniformemente, ¿no? Esa es la definición de converger casi uniformemente. Que puedes converger uniformemente en el conjunto menos en un conjunto que va a tender al 0, ¿no? O sea, en un conjunto muy P. A lo mejor no es un conjunto de medida 0, pero sí es un conjunto con la medida muy cercana a 0, ¿no? Eso es lo que dice la convergencia casi uniforme, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, podemos ahora seguir con lo que teníamos planeado, que era terminar de resolver el ejercicio de la vez pasada. De acuerdo, el ejercicio va a decir analizar la convergencia uniforme de las siguientes funciones. La convergencia casi uniforme, ¿no? No la uniforme. Van a ser las mismas funciones que vimos la vez pasada para que sea un poco más consistente y también nos demos cuenta de algunas cosas, ¿no? Este va a ser interesante porque vamos a poder a lo mejor ver que lo que teníamos, que algunas no se pueden ver tal cual, pero en el regreso a lo mejor sí. De acuerdo, pues empecemos con el análisis de la convergencia casi uniforme. Para la primera función, para la De acuerdo. En este tipo de convergencia, vamos a recordar vamos a hacerlo como en la proposición 1, que se tienen los conjuntos que van a tender hacia hacia una determinada sucesión, por decirlo así, y recordemos que son de esta forma. Los vamos a tomar como las uniones de los n mayores iguales que k de los a epsilon n's.
que eran los que teníamos así. De acuerdo. Recordamos que, pues de hecho, esta sucesión sí convergía en medida, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, ahora vamos a tratar de demostrar si converge casi uniformemente. Pues, como estamos hablando en este caso, no sé si, bueno, vamos a dar la afirmación y después les voy a justificar por qué, ¿no? Es igual al menos logaritmo natural de 1 entre epsilon entre k en el 0 unión el 0, la raíz, bueno, en este caso también es la raíz, el logaritmo natural de 1 entre epsilon y de este lado cerrado. Ok, vale, pues de este lado se van a, si el acá es más pequeña, el conjunto es más grande. Es una decreciente, ¿no? Por decir así. Es una sucesión decreciente los A epsilon n, ¿no? Por eso es que la unión de todos ellos es el primero, ¿no? Si es una sucesión que el primero es el más grande y los demás se van autoconteniendo, pues entonces es obvio que la unión de todos ellos va a ser la primera, ¿no? Por eso es que lo decimos. Por esto, el límite cuando n tiende a infinito de la medida de los b epsilon k es igual al límite cuando k tiende a infinito de la misma. Esto no importa quién sea, por más que se vea muy aparatoso, pues lo que importa es hacia dónde va la K, ¿no? Y pues cuando la K va hacia infinito, la imagen va hacia el 0, ¿no? Realmente. Entonces, pues usando las proposiciones que ya vieron, ustedes podrían concluir que Fn converge a G casi uniformemente. Por ejemplo, eso lo podrían haber probado desde ahí, ¿no? Ahora vamos a ver esto. Vamos a regresar al cuadro. El cuadro nos dice que si tienes que converge en medida, ya sabíamos converge en medida, si converge casi uniformemente, converge en medida, ¿no? Entonces nosotros podemos haber probado primero que convergía casi uniformemente y en consecuencia iba a converger en medida, ¿no? Y ahora, pongan ustedes que para eso no tenemos tanto, no nos ha servido tanto este inciso, ¿no? Porque como ya habíamos probado que convergía en medida, eso no implicaba que iba a converger casi uniformemente, ¿no? Al menos con lo que tenemos hasta ahora. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. La proposición contraria de esto es decir, si no converge en medida, entonces no converge casi uniformemente. Esa es la negación de ¿no? Para el inciso B, entonces lo vamos a tener así de fácil. Como no converge en medida, no converge
uniformemente. No converge casi uniformemente, ¿verdad? Y el inciso C es igual. Ok, y entonces aquí hay muchas ramificaciones. Muchas ramificaciones para esto, ¿no? Entonces, las preguntas que yo les hago, que no son de carácter de tarea, pero que quisiera que pensaran por un momento, es si la convergencia casi donde quiera tiene relación con la LP. Es decir, que si se pueden relacionar así, así, y que si hay algunas condiciones, ¿no? O se pueden relacionar de forma directa, porque si se dan cuenta es la única parte del cuadro que no se cierra. Y de este lado, pues también lo mismo, que me digan si el regreso de que una implica en medida implicaría que sea casi uniforme, y si se requisieran algunas condiciones adversas para eso. Bueno, pues esto sería todo por la clase de hoy. Gracias por verla.